Continuamos entonces con el capítulo 3. Interpretar las señales, el tarot. Sí, sí podemos ver justamente que como comentaba antes, obviamente sobre el tarot se han escrito libros y libros y libros enteros. Pero, pero bueno, acá le dedica un capítulo con, no sé, un par a ver, ¿de dónde va? Hasta la página 141, ¿no? De la, al menos del libro físico es de la 109 a la 141. Y lo hace muy escuetamente. Eh, no sé, como vos también en tu visión, Fer, que ya has estudiado bastante tarot de antes, ¿cómo lo fuiste viendo? Hay una parte que sí pasa que es como, digamos, abordar el tarot, como abordarlo en un solo capítulo es como un poco como corto, ¿viste? O sea, mucha información, mucho aprendizaje, no creo que te dé. Yo quería agregar algo con respecto a ver el tarot completo en poco tiempo, que uno no termina de asumir, podría asumir los significados, pero uno no termina de asumir y de asimilar las energías de cada arcano. Si bien hay cartas que, por ejemplo, todas las cartas tienen como una energía o transmite como una sensación, que es con lo que uno va a trabajar, digamos, eh, yo creo que todo en un día o en una semana o en un mes es difícil, me parece difícil de asimilar tantas sensaciones en poco tiempo. Bueno, y esta mujer lo que hace, bueno, le dedica un capítulo, explica más o menos cómo está estructurado el mazo. También explica, ¿viste? Te explica en una parte la diferencia entre tarot y oráculo. Y después Mm. algo que no había escuchado, que ella lo pone como sabido, es como una parte que explica que el mazo te lo tienen que regalar. Ah, El sí. mazo te lo deben regalar, ¿viste? Sí, eso sí Dice que no yo lo había siempre. leído varias veces, o lo había escuchado decir que a mí no me dijeran eso antes de empezar con tarot, pero A mí tampoco. sí se dio que los primeros mazos que yo tuve fue porque me los regalaron. Pero sí, sí está ese mito por ahí que tal vez nosotros ya no lo tenemos tan inculcado, pero antes estaba un poco más el de que tu primer Ah, mazo te lo tienen que regalar, que por ahí lo puedes ver un poco en cuestiones, en los 90. sí, en los 90 o de antes, incluso hoy también un poco después, de esto, por ejemplo, la medalla San Benito, cuestiones así católicas que paradójicamente terminan siendo supersticiosas, de que si tenés una medalla San Benito para que te proteja, te la tienen que regalar, porque si no, no sirve. ¿Y por qué no te la puedes Ah, regalar vos misma? Entonces, por ejemplo. Entonces, igual sí, pasa con sí. los duendes. Mucha gente me ha ido a Ujú. la feria a decirme, a mí me han dicho que los duendes, el primero que tengas te lo tienen que regalar. Sí, son como mitos, ¿no? Claro, y es una creencia limitante, o sea, de que justamente Exacto. como apunta al principio del capítulo, es establecer el vínculo con la baraja y si es uno mismo el que la va a utilizar y va a sentir esa conexión y te encantó la baraja del tarot de los duendes y bueno, comprate esa baraja, ¿qué vas a esperar que alguien venga y te la compre y te la dé en tus Claro. manos? No. Hola chicos, Hola André, ¿cómo ¿cómo va? están? Muy bien. No podía, no podía conectarme con el sonido hasta que me di cuenta que tenía que yo activar el sonido. Bueno, estaba escuchando un poquitito sobre lo que están hablando, sobre el capítulo 3 o del tarot. Sí. Y bueno, tienen razón, digamos. Eh, Además, yo empecé a estudiar tarot el año pasado. ¿Quién iba a saber que a mí me gusta el tarot para regalarme un mazo de cartas de tarot? Sí, a mí me pasó lo mismo, yo empecé el año pasado. ¿Quién iba a saber que a mí me gustaba el tarot? Y tampoco es que lo Es- estudiaba así, en la mesa de mi casa donde todo el mundo me viera, yo lo estudiaba en mi pieza. Claro, es un poco ilógico. Y con respecto a que te lo tienen que regalar, también es ilógico, porque todo se basa en creencias. La intención que nosotros colocamos en cada cosa que hacemos.
En este libro, cuando empieza la introducción, dice que ser bruja es colocarle una intención a algo, pero en realidad es no solo ser bruja, es colocarle la intención a todo, todo lo que haces. Digamos, las creencias son intenciones que tenés. La medalla de San Benito te protege si vos le das esa función, me parece a mí. Igual Sí. que los duendes, Ujú. o las hadas, o el hechizo que quieras hacer. Es tu intención, tu fe, tu creencia. Después me quedé, como yo no estuve en los 2 capítulos anteriores, me Ujú. puse a leer un poquito, ¿no? Ujú. Y me desubicó un poco los calendarios. Creo que en el capítulo 1 que habla de todas Ah, las sí, fiestas de brujas, ¿no? sí, sí, Y sí. ahora estuve buscando las principales fechas de brujas en el hemisferio sur. Ujú. Igual, de todas formas, no corresponden, porque dice, por ejemplo, Samhain 30 de abril, y eso es el 30 de octubre. O sea, hay cosas que no se pueden cambiar. Sí, el equinoccio y los solsticios, porque al variar de hemisferio también varían esas fechas. Pero hay cosas que me parece que no deberían de cambiar, o fiesta de todos los muertos, que para nosotros es el 1 de noviembre. Claro, es que por eso, digamos, porque viene muchas cosas como la Navidad y la Pascua y demás son totalmente aplicables y netamente aplicables más que nada al hemisferio norte. En este caso, si le hiciéramos el paralelismo, sería el 1 de mayo, nuestra última cosecha, la noche ancestral, la fiesta de los muertos y demás, en vez de ser el 1 de noviembre, el desglose. Después, fíjate, le saqué una foto ahí a la página esa con unas anotaciones y la ¿Mm? envié por el grupo. Sí. Ah, Y esos eran los circulitos, porque yo vi. claro, sí, estaban esos circulitos. Pero entonces sí, hay Ah, algunas que se hacen conversión. Por ejemplo, nosotros Ostara, que en teoría es el 20, el 23 de marzo por ahí, nosotros obviamente lo hacemos en septiembre, porque no vamos a celebrar Ostara cuando está empezando el otoño, eso no tiene sentido. sí, claro, no, ninguno. Eso justamente me puse a buscar hoy. Y también adelanté el trabajo y leí el capítulo 3, ¿no? De Ujú. Tarot, igual que Fernando, se llama el chico que está con Sí, nosotros. Sí, sí, sí. Sí, me pareció que era muy escueto todo, ¿no? Te sirve como una guía, pero nosotros nos Sí. tomamos todo. Creo que fue un año de estudio, ¿no? Tarot y... ¿vos lo Sí, hiciste con sí, yo, Biotarot? sí, sí, Biotarot con Ro. Sí, sí. Claro, sí, yo también empecé Ese en fue noviembre del 2019 y terminamos estuvimos un poco más de un año, pero bueno, nuestro grupo se extendió un poco más. Terminamos, claro, no, sí, igual que bueno, nosotros, ¿viste? Y digamos, por supuesto que tienen que ver la conexión que tengamos nosotros con las cartas y nuestra interpretación. Eso sí me pareció interesante. Pero a mí me parece que es como dar una introducción a Tarot, nada más. No es que claro, ella lo sí. quiere desarrollar, sino que es otra de las herramientas, pero lo que a mí más me tocó, digamos, que decía de que era una forma de conocernos a nosotros mismos. Sí, a mí hubieron algunas cosas, como he dicho ya también, y bueno, no sé, seguramente cuando avance el libro iré viendo algunas cosas más, pero sí he visto varias cosas en el libro que yo por ahí en encuentros anteriores he comentado que mucho nos resonaba con eso, y algunas cosas, obviamente, como bien decís, y coincido totalmente también, es que es bastante escueto, pero al mismo tiempo, obviamente, es muy enciclopédico el libro, entonces habla del círculo mágico, de las energías, del aura, de los chakras, del tarot, y para hablar todo eso en un libro de ni siquiera 300 páginas, bueno, obviamente que lo tiene que ser muy escueto. Y como comentamos, del tarot se han escrito cientos de libros enteros. Acá lo sintetizan, no sé, en 20 páginas, creo, una cosa así. Y lo hace con estas tablitas que es como una cuestión introductoria, como para ver, pero yo no lo tomaría así como para hacer una interpretación. O tales inicialmente como para conectar de alguna manera, sí, pero vos viste cómo son las clases, por ejemplo, con yo, que vamos viendo arcano Sí. por arcano y observamos y contemplamos y vemos qué es lo que nos transmite y analizamos los símbolos y lo vemos de una forma, de otra, y además que justamente yo nos cuenta desde su vista, su experiencia,
y bueno, y su lenguaje tan ameno y coloquial, ¿no? Sí, es cierto, Pero es sí está cierto. esto que no me gustó también de cuando habla, sí, yo tomo el tarot como un mapa para, como un espejo del inconsciente, eso sí, que es como la visión, que en eso me acuerdo en las clases hablamos con Geo también y coincidimos bastante. Yo cuando empecé a estudiar tarot, empecé con lo de Jodorowsky, hace un poco Sí. más de 2 años por ahí. Pero sí, en el 2018. Bueno, por ahí, a lo que voy es que me compré el libro, el tarot y toda la cuestión. Y después la verdad que no conecté mucho con eso. Pero sí agradezco un montón en el hecho de que, bueno, Jodorowsky, si bien es como, no es hoy en día mi principal referente del tarot, pero sí gracias a él es que el tarot se empezó a ver de otra forma distinta y se empezó a ver que tenía un enfoque más psicológico, más evolucionista, más de, un estudio propio de la persona y no como la vieja que te tira las cartas y te dice el futuro, sino como algo que va más allá y que puede indagar en el inconsciente de la persona y que le puede servir terapéuticamente. Entonces eso lo reconozco mucho, sí, a Jodorowsky. Pero sí, lo que tiene el libro, porque yo no lo considero al tarot como algo netamente para ver el futuro o saber lo que me va a pasar, o como una cuestión de, a lo que me chocó acá era la palabra adivinación. El hecho de que sea Claro, lo usa como un adivinación, método adivinatorio. ¿cómo? Que lo describe como un método adivinatorio, Claro, ¿viste? entonces para mí eso es bajarle muchísimo la categoría al tarot. No sé si decir bajar la Claro, como categoría o qué, pero una herramienta que solamente te está diciendo futuro ujú, y no tiene otro, digamos, otras funciones, solamente darte una visión del futuro y una visión, por ahí hay mucha gente que lo toma así, mucha gente que no sabe mucho, es que el tarot es solamente para ver el futuro y ves algo que te va a pasar y frente a eso, bueno, puedes actuar, tenés que estar pasivo frente a ese destino que te viene, ¿viste? Entonces, por ese lado, ¿viste? claro, a Yo mí no no me siento gustó que... eso y es como, eso para mí va muy enlazado con el concepto tipo de- del destino, ¿no? Y bueno, yo considero como una conjugación de ambas cosas, el destino y el libre albedrío. O sea, hay cosas que ya están y ya medio como que por mucho que hagas, tanto no la vas a cambiar, sí puedes cambiar cómo reaccionás ante una situación. Y eso va a desencadenar otras causas y efectos más adelante. Pero el karma no lo veo como algo lineal, como hiciste esto, te va a pasar aquello. Es una conjunción de múltiples factores que, no sé, sería una ecuación matricial de enésimos factores y ahí podríamos conjugar y ver, y además combinar distintas cuestiones de, si se quiere, como el karma individual, de vidas pasadas, el familiar, el grupal, el nacional, el planetario, o sea, hay como un montón de cuestiones y que con esto lo puedes llegar a ver un poco, pero también puedes ser como partícipe de tu propio destino y a sabiendas de que el tarot te está diciendo esto, poder accionar de una forma distinta para que eso no suceda. Yo el ejemplo que suelo dar con el tarot, que me pasa lo mismo con las runas, por ejemplo, es que digo, bueno, yo lo que estoy viendo no es como, por ejemplo, si ves que pones una olla con, no sé, una comida que estás preparando y la dejas con el fuego al máximo y te vas, yo lo voy a ver, interpretando esa señal, te voy a decir, mira, la comida se te va a quemar, porque el fuego está al máximo y te estás yendo y bueno, y eso va a tener esa consecuencia. Y te estoy prediciendo el futuro, entre comillas, sí, capaz, pero es algo que vos puedes cambiar diciendo, ah, bueno, saco la olla del fuego, o le bajo la llama, o lo que sea, o ya sirvo la comida porque ya está lista, y uno lo puede cambiar. Pero yo lo tomo de esa forma, el tarot, como que te está mostrando algo que probablemente no estés viendo, pero que sí te da la posibilidad de que vos cambies eso, si querés. No sé si se acuerdan de que hablábamos de biotarot, Sí, biotarot como una forma de modificar conductas, como bien decís, Paco, modificar conductas que te pueden ayudar a mejorar. Eso es lo que nosotros hacemos, no hacemos adivinación, sino frente a una situación del consultante, le damos herramientas para que pueda actuar decida actuar de alguna manera de forma positiva para su vida y mejorar, ¿no? sí, total, porque si no, ¿de qué te sirve anticiparte algo? Termina siendo una herramienta más para alimentar la ansiedad que ya existe en la sociedad actual y que es cada vez más creciente en todo esto instantáneo de aquí a ahora, de que quiero todo fácil ya.
Y bueno, ya que estaba a saber lo que me pasa, o lo que va a pasar. Ajá, Pero exacto. bueno, sí, después sí, en cuanto a arcanos mayores y menores, acá no hace esa mención, que yo me acuerdo cuando lo estudiamos con Rob, sí lo comenté en uno de los libros que había leído sobre el tarot, no me acuerdo cuál era. Eh, hay una página que sí me gusta mucho que es el tarot de Tiziana. De ahí hay muchas interpretaciones Ah, sí, 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 que me sí. Yo parecen muy... también de por ahí recurro cuando quedo con dudas, porque yo Ujú, tengo la práctica desde que nos dijo Ro sacar una carta todos los días. ujú. Tengo esa Sí, práctica y a veces dudo en cuanto a la interpretación y me voy a la página de Tiziana. Sí. Sí, es buenísima. Yo de hecho hasta le puse un acceso directo en el celular, entonces dije, bueno, como si fuera una especie de aplicación, pero no te consume Sí. espacio esto. No, a esa Ajá. página hay muchas, ¿no? Pero esa a mí me gustó bastante. Es muy, así como, Muy ay, pues, completa. sí, muy completa y a su vez sintética, pero no tan sintético como este libro. Es como, Sí. no sé, y además habla mucho de los arquetipos de ánima, de ánimos. Me encanta cómo describe los símbolos y además hace comparaciones con otras cosas. Es bastante completo, me gusta mucho. Y el lenguaje que usa también. Sí, sí, Eh, sí, sí. y me olvidé lo que iba, iba a decir algo y me olvidé. Sí, ya me acuerdo. Cuando vimos lo de los arcanos, que acá sí lo comenta, como que tipo los arcanos mayores son como los cambios más importantes o más trascendentales de la vida, y los arcanos menores son como los más mundanos, cotidianos o del día a día. Sí había Ajá, sí. una fuente, pero eso después, ahora les comento lo que me dijo cuando lo consulté en clase con yo, eh, que decía que si vos haces una lectura de tarot, que más adelante hay unas lecturas en el libro, si vos haces una lectura y en la lectura todas las cartas que salen son arcanos menores, significa que creo que Jodorowsky lo que decía en su libro La vida del tarot. Si todas los que salen son arcanos menores, entonces significa que como que el problema no es algo como muy trascendental. Y que si todos son arcanos o hay predominancia arcanos mayores, significa que es algo que es como muy predominante o algo marcado o algo trascendental en la vida de la persona. Y en mi experiencia al menos, por ahí sí he llegado a notar eso en algunas preguntas o cosas que he hecho. Sí lo consulté en clase y me acuerdo que cuando vimos consejos justamente en Biotarot en nivel uno, viste que vemos solamente los mayores. Y ella comienza diciendo que es Sí. como que los mayores son como una especie como la columna vertebral y que los menores son, ella no les pone tanta diferencia ni importancia, dice que los menores son como los órganos del cuerpo. Entonces los órganos no es que vos te puedes sacar el hígado y seguir viviendo como si nada, o el estómago, o lo que sea. Entonces son muy importantes, pero obviamente están fundamentados gracias a los mayores. Y en algunas barajas sí están súper relacionados los mayores con los menores. De hecho, así como por ejemplo todos los unos están relacionados con el mago, todos los dos con la sacerdotisa y así. Y lo otro que también hace esto que marca en el libro, que eso sí no lo consideramos, al menos en lo que estudiamos nosotros con todo, es los arcanos invertidos. Viste que dice que si salen dado vuelta significa que está bloqueado. Bueno, con Fernando también sí, sí. compartimos eso, de la lectura de los arcanos. Ah, No sé. mira. No, yo no. O sea, Ro decía que eran sombras y que tenía, digamos, las mismas características de forma derecha, digamos, Ujú. pero como que te costaba llegar a eso, como que vamos, era muy difícil encontrar uno de los arcanos que fueran completamente opuestos en cuanto al significado de la derecha. Por ejemplo, Ujú. la emperatriz, que es toda la mujer empoderizada, fértil, con buenos augurios, si querés hacer un negocio, bueno, que digamos, es una carta muy positiva, pero si Ujú. sale invertida quiere decir que tenés todo eso, pero tenés que descubrirlo. Yo lo entendí así, digamos. Sí, Sí, hay sí. varias. Yo he escuchado que el tema de la carta invertida en el curso que hice de Nelly Tarot, que te comentaba, ¿no? La mujer decía que hay varias posibilidades de leer una carta invertida. Una era como que se da vuelta todo el significado, como que se da vuelta todo el significado, como que quiere decir lo contrario. Y otra es como que te está faltando el aspecto que te demuestra la carta. Y otra es Ah, interesante. y otra es que está saliendo, suponete si te toca, no sé, el diablo,
dependencia emocional, supongamos que está diciendo eso, bueno, que está saliendo de una dependencia emocional. Son como varias cosas, entonces ahí uno elige cómo va, decía la mujer, cómo vos lo vas a interpretar. O como falta de, que salga invertida, es como falta de, o como que estás saliendo o trascendiendo el arcano, ¿viste? O la otra es como que está ahí, pero tenés que buscarlo, como acaba de decir Andrea. Ajá. Claro. Claro, y la otra siempre tener en cuenta las cartas acompañantes, Ujú. dependiendo del tipo de tirada, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental. O sea, para mí las cartas que acompañan, en mi caso, como te digo, todas las cartas siempre así como que me salen derecha, pero por una cuestión de cómo las tengo yo y cómo las mezclo. Que las mezclo todas así como, bueno, justo no tengo cámara aquí en esta compu, pero, pero las mezclo de una forma y hago el gesto igual. Pero viste que algunos las mezclan, es como que, por ejemplo, si la das vuelta, las contrapones, bueno, no sé si vos Fer, Sí. unas ahí, entonces mostrar, pero es como si Sí, las... hay unos que hacen así que Sí, no yo es tan... las tengo ordenadas todas derechas, digamos, y cuando las mezclo, separo la mitad y una parte está derecha y la otra invertida, entonces al juntarlas, las levanto, las junto, seguro que van a caber siempre derechas, Claro, o sea, no hay otra forma. así, Eso. Eso, Ujú. claro, eso mismo. lo da vuelta, Ujú. ¿sí? Eso. Y después, Ah, a mí no me sale, pero es algo así. mirá, o sea, escúchame, eso parece algo tan básico, pero en serio que a mí nunca se me ocurrió dar vuelta así. Bueno, quedan un Miren, poco... a ver si sale, A a ver, a ver si ver. me sale. Acá tengo. Las, las separo a la mitad, ¿me ven? Sí. Sí, Bueno, esta queda paradita y esta está de verdad. invertida. Entonces, A siempre esa, quedan todas ¿qué derechas. nivel? ¡Ah! Claro, ¿ves? Y a mí no me sale. Bueno, de hecho yo también las mezclo así. Entonces, Sí. y viste que también algunos dogmáticos dicen, que eso es como una falta de respeto, porque es como, pero ella misma nos explicó que para ella no es falta de respeto, depende también, volvemos a la intención con la que uno hace lo que hace. Y Sí, antes de sí, que sí, nos quedan un poco más de 8 minutos, lo que iba a decir, como complemento a lo que decía Fer, que justamente Sí, también cuando veíamos las interpretaciones de las cartas invertidas, una de las cosas que nos decía, bueno, algunos de los ítems que nos dijo Fer, y había uno más que era el hecho, por ejemplo, de las copas. Por ejemplo, si sale uno de copas, que dirías como, era un gran comienzo, algo muy emotivo, bueno, y demás. Pero si está, o por ejemplo, dijo el uno por decir algo, pero si la copa, por ejemplo, sale invertida, te está diciendo que esas emociones están desbordadas, que es, que está también bien. puede ser como decían ante una falta o un exceso, porque hay tanta agua y tanta emoción que esa copa se da vuelta y se vuelca todo. Entonces como que está Ah, desbordado, una cosa así. ¿Viste? Como tipo la gota que llena el Facu, vaso. Sí, ¿vos hiciste la reunión a través de Zoom? sí, ya quedan 7 minutos. Claro, porque te queda también mejor a través de Meet, de Google, ¿viste? Entras a tu correo y armás una reunión a través de Meet y esa no tiene límite de tiempo. No se puede grabar, claro, esa es la única Sí, no, es el macana. único detalle. Pero bueno, justo ahora a las Sí. 3 tengo una reunión con otro grupo que también leemos otro libro, así que viene Ah, como justo. De paso sirve para acotar el tiempo y decir como, bueno, listo, nos moderamos. bueno, les cuento, chicos, que lo que Sí. también me llamó la atención es los tipos de tirada, la carta de todos los días, Ujú, la tirada de 3 cartas, que eso hacemos como nos dice Ro, la ujú, cruz celta, y lo ujú. que no habíamos hecho, la tirada de los elementos, que parece un pentáculo, ¿no? Una estrella de 5 puntas. Sí. Esa me pareció, eso es nuevo para mí, yo no lo había visto en ningún lado. Sí, esa, bueno, vos en el curso con Marisa de Runas, ahí justo en esta última clase vimos la tirada de los elementos, pero es básicamente como se ve aquí. Entonces, Sí, eh, también ahí de vuelta es asociar qué elemento, acá no especifica mucho qué es la tierra, qué es el aire, qué es el fuego, qué es el agua. Ah, claro, en las zonas también tiene el hielo, porque hay zonas que son de hielo. Pero en este sí. caso no, hay que ver estos 4 elementos. Igual es más como el pentáculo puro, o si analizas el símbolo del tetragramatón, también viste que la punta, la quinta punta, digamos, que es la que direcciona hacia arriba, nos representa uno, o la luz, que, Ajá. que eso direcciona los 4 elementos hacia la luz.
Pero también, bueno, ¿qué Bien ahí. simboliza el aire? Que eso va de vuelta enlazado con los arcanos menores. Que la tierra tiene que Sí, ver más con lo físico, lo terrenal, el oro. El aire tiene que ver con las espadas, los pensamientos. El fuego tiene que ver con, con aquello, bueno, acá dice justamente aquello que nutre y va a tener que ver con los bastos. Y el agua tiene que ver con las copas, y dice, es lo que mantiene. Y está de vuelta la emocionalidad, los sentimientos y demás. Entonces, ¿qué te está hablando cada elemento? Y ahí es como hacer un análisis casi comparativo, diría yo, con elementos y las distintas, mm, no sé decir pintas, pero es como, bueno, Sí, al final también del libro da unas que no las pude leer, que son de interpretación, ujú. después de las tiradas, me parece, o antes. Sí, hay Eso lo voy a uno que hacer. hace como de un ritual con las cartas también, al final, que hace un ritual. para sanar Ah, el heridas hechizo kármicas. de tarot. Ah, Sí, el hechizo de tarot. sí, para sanar las heridas kármicas, eso también. Sí, Que eso sí, está también lo vimos con interesante. Joe, viste que lo podíamos hacer con cualquiera, por ejemplo, para iniciar algo con mucha energía y demás, pero entendiendo el Ah, direccionamiento, sí, que podíamos hacer como con la energía del loco, viste que nos decía cómo hacerlo con una vela y el arcano del loco, o para el ajá, mago, para tener los recursos y la capacidad de iniciar algo, y así como con cada arcano íbamos a poder ver algo. Y ahí es donde hablaba ajá, justamente de luz y sombra, entendiendo como que todos los arcanos tienen algo, nada más que algunos son como sí, un poco más temidos y otros no tanto, como el sol. El sol, aunque salga invertido, el sol es como súper positivo, entonces es como, sí. en cambio la luna no tanto. No, la luna es más introspección, lo veo así. Claro, Ujú. y ya llega un punto que puede llegar a ser hasta depresión, pensamientos como eh, que te hunden o que te opacan o que confusión, entonces puede haber un montón de cosas con la luna. O sea, sí puede ser una carrera uno medio medio, pero también implica que ya hay un camino amplio bastante recogido. De hecho, las dos columnas que se ven, que están, ya quedan al fondo, son las dos columnas de la iniciación que tenía la sacerdotisa en un principio, pero es alguien que ya Sí, atravesó todo ese camino. Entonces, viste como lo que se dice, la noche oscura del alma, entonces alguien que sí, Ujú. ya atravesó bastante, pero bueno, sigue enfrentando sus oscuridades y estas cosas que vienen hasta de las profundidades a pinchar, que sale esta especie de cangrejo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero aparece todo eso. Y en algunos Pásalo sale mal. un poco más oscuro y en otros no tanto, un poco más iluminado. La versión de Jodorowsky ya la hace un poco más iluminada, pero sí es una carta que justamente es de noche. Entonces, estaría. No sé si quieren comentar algo más antes de finalizar. Ah, ahí está el ¿Viste? mazo que mostraste el otro día. Viste que estaban hablando del pentagrama. Ujú, Que sí. le- bueno, esta carta en este tarot que le mostraba los otros días a Paco, muestra el 5 de bastos, así, ujú. 5 de bastos. y se ven unas manitos, porque vieron que es como son dos hombres, varios hombres peleándose con unos palos, unas Sí, personas. sí. Sí. Se ve así. A ver un momento. No sé si ven las manitos por ahí. Sí, se llegan a ver que están sosteniendo los bastos. Pero aquí ya no se ve como en el otro que es. Por eso sí, para mí es muy importante lo que dice la elección de la baraja con la que uno conecte. Porque en el otro, al menos en Rider White, uno podría decir que están peleando, que hay una discusión, un enfrentamiento. Y aquí podría ser algo cooperativo o una alianza incluso. Va, dependiendo qué es. También ahí va mucho la O un intuición, que eso lo vimos entrenamiento. Yo mucho. vi un video, Sí. yo sigo mucho un canal que se llama Numen Tarot, no sé si lo conocen. No. Bueno, la chica hablaba acerca de esa carta que muchas personas lo ven eh, como discordia, no ponerse de acuerdo, competencia. Y ella lo tomaba más por el aspecto de entrenarse, porque hay otro tarot, te muestra otro tarot que la misma carta son dos señores en un bar jugando a las pulseadas. Si bien ellos se están enfrentando de alguna manera, pero lo hacen para entrenarse, para estar más fuerte, para probar su valentía, para probar su fuerza. Entonces, yo ahí quedé como del punto que veían esa carta. Sí, yo lo veo como que cada cual atiende lo suyo, mira por sí mismo. También,
Sí. Viste que cada uno está con una vara, Sí, y está tanta. como peleando, digamos, entonces cada uno atiende lo suyo. Pero bueno, son interpretaciones. Sí, además lo del tema de las líneas. Yo he estudiado mucho tiempo dibujo, he estudiado arte, y en cuanto a las líneas diagonales, dice que en cuanto a las líneas verticales y a las líneas horizontales, están marcando quietud, están marcando, sí, como digamos, aspectos que están como más sedentes, quietos, estáticos, si es vertical o si es horizontal, que se cruzan de manera perpendicular, creo que se llama así. Como el 4 de espadas, ¿no? El 4 de espadas. Puede ser. Y yo lo que tenía, no sé si se acuerdan el 7 de bastos, que son líneas así, en diagonal. Sí, sí, sí. Bueno, en dibujo cuando uno va a aprender dibujo, le dicen que las líneas diagonales son las que generan movimiento en cualquier composición, sea si uno está copiando o uno está componiendo con líneas. Las líneas diagonales siempre generan movimiento, se estén chocando o estén todas para un solo lugar, digamos, como